Imagínate vivir hoy con un teléfono de hace 100 años, sin internet, sin GPS, sin actualizaciones y aún así esperar que funcione en un mundo hiperconectado. No tendría sentido, ¿verdad? Eso es más o menos el sistema educativo hoy en día, que poco o nada ha cambiado en más de 100 años. Que es probablemente uno de los puntos más delicados. Porque cuestionarla no significa decir que no sirve, sino entender qué sí hace y qué no hace. La educación formal sirve para darnos estructura, disciplina, hábitos, cierto orden mental, incluso un lenguaje común para movernos en sociedad. Pero lo que no hace, aunque nos hayan hecho creer lo contrario, es garantizarnos una vida resuelta, un futuro seguro o una vocación clara. Y sin embargo, seguimos tratando la educación como si fuera una especie de pasaporte universal al éxito, cuando en realidad es solo una herramienta más. Útil, sí, pero limitada. Siempre café, nunca descafé. Especialmente en un mundo que cambia más rápido de lo que los sistemas educativos pueden adaptarse. Pero antes de continuar, si no me conoces, soy Alex, experto en absolutamente nada. No tengo amigos donde entren estas conversaciones, así que hago estos videos. Y esto me recuerda cuando tenía 16 o 17 años, ya me cuestionaba esto, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. ¿Cómo era posible que en ese momento, cuando apenas empezaba a medio creer quién era, qué me gustaba o qué no, se esperara que eligiera algo para hacer durante el resto de mi vida, como si esa versión incompleta de mí tuviera que tomar una decisión definitiva? Y claro, en ese entonces me lo guardé, no se decía, no se cuestionaba, hablarlo con los padres era casi un sacrilegio, o directamente un vergazo. Porque eran otros tiempos, había otras reglas, otros miedos y otras certezas. Y no lo digo desde el reproche, ni desde la culpa. No culpo a mis padres ni a muchos de los adultos de esa época, porque ellos también fueron criados dentro del mismo modelo, con las mismas ideas y con las únicas herramientas que tenían para entender el mundo y prepararnos para una vida que en ese momento todavía parecía funcionar así. Lo más irónico y al mismo tiempo lo más revelador es que gran parte del modelo educativo que seguimos utilizando hoy no fue diseñado para el mundo en el que vivimos, sino para uno que ya se quedó años atrás, hace más de un siglo. Un mundo marcado por la revolución industrial, por fábricas, horarios rígidos y cadenas de producción donde lo más valioso no era la creatividad ni el pensamiento crítico, sino la obediencia, la puntualidad y la capacidad de repetir tareas sin cuestionarlas. La escuela moderna nace, en gran medida, como una extensión de la lógica industrial. Aulas organizadas como líneas de producción, horarios fragmentados por campanas, materias separadas artificialmente, evaluaciones estandarizadas y una jerarquía clara donde el alumno obedece, el profesor controla y el sistema mide, no tanto para formar individuos libres, sino para producir trabajadores funcionales a una economía que necesitaba disciplina más que imaginación. Y ese modelo tenía un sentido en su momento, porque separaba a las personas para un tiempo de vida relativamente predecible, donde aprender a seguir las reglas, cumplir horarios y repetir procesos garantizaba un lugar dentro del sistema productivo. Pero el problema no es su origen, el problema es su permanencia, casi intacta en un mundo que cambió de forma radical. Porque hoy ya no vivimos en fábricas, vivimos frente a pantallas. Ya no competimos solo con quienes están sentados a nuestro lado, competimos con personas de todo el planeta. Ya no trabajamos únicamente con máquinas físicas, sino con algoritmos, automatización e inteligencia artificial. Y sin embargo, seguimos educando como si la realidad no hubiera mutado, como si el conocimiento fuera estable, lento y acumulativo, y no dinámico, cambiante y muchas veces efímero. El sistema educativo apenas se ha ajustado de forma superficial incorporando tecnología como herramienta, pero no cuestionando la lógica profunda que lo sostiene, usando computadoras para repetir el mismo esquema, digitalizando libros pero manteniendo la misma estructura mental, enseñando contenidos del siglo pasado para resolver problemas del siglo XXI. Esto genera una fricción constante y silenciosa entre lo que se enseña dentro de las aulas y lo que se vive fuera de ellas. Una desconexión que muchos sienten pero pocos saben nombrar. Estudiantes que memorizan información que olvidarán poco después. Carreras que no dialogan con el mercado real y que personas que salen al mundo laboral con títulos en la mano pero sin herramientas reales para adaptarse, reinventarse o navegar la incertidumbre. No es casualidad que tanta gente sienta que la escuela fue una preparación para un mundo que nunca llegó, o que llegó tarde, o que ya se había ido cuando terminaron de estudiar. Porque el sistema educativo no está diseñado para enseñar a aprender constantemente, a cuestionar, a desaprender y a cambiar de rumbo, sino para certificar que alguien cumplió con un recorrido predeterminado,
Pero déjame en los comentarios si estás viendo este video, si al terminar de estudiar te dedicaste a lo que estudiaste o que terminaste de estudiar y descubriste que eso no era lo que realmente te gustaba. Continuamos. Y quizás el mayor problema no es que este modelo esté desactualizado, sino que siga presentándose como neutral, como natural y como inevitable, cuando en realidad es una construcción histórica que corresponde a intereses y necesidades de otro tiempo, y que hoy, lejos de ofrecer seguridad, muchas veces produce frustración, ansiedad y la sensación de estar siempre corriendo detrás de una realidad que avanza más rápido que nosotros. Tal vez no estamos fallando como individuos, tal vez estamos intentando vivir en el presente con una educación diseñada para el pasado. Hay algo profundamente extraño y casi absurdo, si uno se detiene a pensarlo con calma. La idea de que a los 16 o 17 años, cuando apenas estamos empezando a descubrir quiénes somos, se espera que tomemos una de las decisiones más determinantes de toda nuestra vida: elegir a qué nos vamos a dedicar durante décadas, como si la identidad, los intereses y el sentido de propósito fueran cosas fijas, y no procesos que se construyen con el tiempo, la experiencia y el error. A esa edad no conocemos el mundo laboral, no entendemos realmente cómo funciona el dinero, no hemos vivido la presión de sostenernos por nosotros mismos, no hemos experimentado el desgaste del trabajo cotidiano, ni tampoco hemos tenido el espacio para fracasar de verdad, equivocarnos sin consecuencias graves y volver a empezar, que es precisamente cómo se aprende quién eres y quién no quieres ser. ¿Cómo se supone que alguien que no ha vivido lo suficiente, que no ha trabajado en condiciones reales, que no ha salido de su burbuja social y económica, que no se ha enfrentado al cansancio, a la frustración y a la rutina, pueda elegir con claridad una vocación definitiva? Y además hacerlo con la seguridad de que esa decisión seguirá siendo válida 20 o 30 años después en un mundo que cambia constantemente. Pero el problema no es solo que se nos pida decidir demasiado pronto. El problema es cómo se nos pide decidir, porque no se trata de una exploración abierta, flexible y reversible, sino de una elección rígida, cargada de presión social, familiar y económica, donde equivocarse no se presenta como una posibilidad natural, sino como un error grave, costoso y muchas veces irreversible. El sistema educativo y social no está diseñado para el error, ni para el cambio de rumbo, ni para el replanteamiento profundo. Está diseñado para trayectorias lineales, para avanzar sin desviarse, para elegir una vez y no mirar atrás, como si cambiar de camino fuera un fracaso personal y no una consecuencia lógica de crecer, aprender y transformarse. Y así se genera una paradoja silenciosa. Se nos exige certeza en el momento de mayor incertidumbre de nuestra vida. Se nos pide claridad cuando aún no tenemos herramientas. Se nos pide compromiso con una identidad profesional antes incluso de haber construido una identidad personal. Luego, años más tarde, cuando muchas personas sienten que eligieron mal, que ya no encajan en lo que estudiaron, que el trabajo que tienen no les dice nada o que simplemente cambiaron como seres humanos, el sistema no ofrece segundas oportunidades reales, sino culpa, vergüenza y la sensación de haber desperdiciado el tiempo, como si el problema fuera individual y no estructural. Tal vez el verdadero error no sea cambiar de rumbo, sino haber creído que una sola decisión tomada en la adolescencia podía definir para siempre el sentido de una vida que por naturaleza es cambiante, impredecible y profundamente humana. Tras la tecnología avanza de forma exponencial, transformando industrias completas en pocos años, nuestras expectativas sobre la vida siguen siendo lineales, rígidas y ancladas en una realidad que ya no existe. Se nos pide estabilidad en un mundo inestable, decisiones definitivas en un entorno cambiante y éxito individual dentro de un sistema que cada vez ofrece menos control real sobre los resultados. Y aquí aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién decidió que la vida solo se puede vivir de una forma? ¿Quién dijo que estudiar, trabajar sin cuestionar, formar una familia y morir es el único camino válido cuando la vida es infinitamente más amplia, más caótica, más creativa y más corta de lo que nos gusta admitir? Porque al final, más allá de los modelos, sistemas y expectativas, hay una verdad simple que solemos ignorar. Solo tenemos una vida. Y pasarla intentando encajar en un molde que ya no funciona es una de las formas más silenciosas de desperdiciarla. Si este video te incomodó un poco, si te dejó más preguntas que respuestas o simplemente sentiste que alguien puso en palabras cosas que llevas tiempo pensando, entonces probablemente este canal es para ti. Así que si te nace, suscríbete, no porque aquí tenga soluciones mágicas, sino porque seguimos cuestionando lo que damos por hecho.